Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por ICBC. Hoy, los inversores no solo buscan rendimiento, sino claridad y acompañamiento. ICBC integra tecnología y asesoramiento para que cada decisión esté respaldada en un entorno donde la información y el timing hacen la diferencia. Más información en el link de la descripción. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor en Bloomberg Línea y en esta oportunidad quería invitarlos a escuchar una entrevista especial con el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, en la que valoró los resultados iniciales del programa económico, pero también marcó los interrogantes que aún ve hacia adelante. Además, ¿por qué cree que un regreso a los mercados internacionales de deuda actuaría como un catalizador positivo para el riesgo país y qué esperar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se realizarán en Washington esta semana? Bueno, Nicolás, dijiste hace algunas semanas que no se valora lo hecho por Caputo y su equipo económico porque no provienen de un think tank que pone el sello a un programa de estabilización. ¿Cuáles ves como los principales logros en materia económica de estos primeros años de gestión? ¿Por qué no se le está poniendo este sello de calidad y qué es lo positivo que sí se ha hecho? Bueno, arranco primero por el turnaround fiscal que tuvo la Argentina, ¿no? Difícil encontrar programas con una contracción del gasto primario de 27% real como tuvo la Argentina en 2024. Entonces, Argentina pudo hacer un ajuste fiscal de entre 4 y 5 puntos a nivel primario, más cerca de 4 en un solo año, pero que cuando uno además va al consolidado nación-provincias fue algo más alto porque como el gobierno restringió las transferencias discrecionales a las provincias que tenían bastante espacio fiscal para ajustar, porque el componente salarial dentro de su gasto total es mucho más alto que en la nación, donde el peso de las jubilaciones es mucho más alto, las provincias también hicieron un ajuste real del 20%. Entonces, en el consolidado nación-provincias vimos una caída en el gasto agregado de unos 6 puntos que realmente Argentina necesitaba. En ese primer año, además, se utilizó el ancla cambiaria, digamos, en un sendero de normalización, digamos, para ir estabilizando las expectativas, algo que se puede usar transitoriamente, no de manera permanente, pero de manera transitoria, y se armó esta cosa novedosa de rescatar pasivos remunerados con los BOP reales. El exceso de liquidez que había en el sistema financiero con BOP reales. Yo creo que como programa fue bastante novedoso, que funcionó muy bien para llevar la inflación de los niveles de 200% a los niveles de 30% en donde estamos navegando hoy. Entonces hay una primera parte que funcionó muy bien. Hay más discusión sobre si están dando los pasos adecuados para poder domar la inflación y sacarla de este territorio de entre 2 y 3 mensual. Pero la primera parte del programa yo diría que funcionó muy bien y que buena parte de la profesión se salteó ese reconocimiento. Y estamos todos muy enfocados en qué está fallando ahora para dar el siguiente paso en términos de convergencia a tasas de inflación más bajas. Ahora, en tu época en el Ministerio de Economía te tocó también tener que salir a reducir el déficit. Sí. ¿Qué tan complejo puede ser para una persona que por ahí no está tan en tema o que no conoce cómo es la botonera del Estado? ¿Qué tan complejo es ese proceso? Bueno, es un proceso que sin dudas no es sencillo. Y que tiene además un componente político muy importante. Uno necesita de mucho respaldo político para poder decir que no a todos. Y si el presidente acompaña, la cosa es mucho más fácil, ¿no? Entonces nosotros arrancamos con un ajuste en el 2017, primero a cierta velocidad y la aceleramos en el 18 con mucho respaldo del gobierno, y cuando uno tiene el respaldo del presidente que se transmite al resto del gabinete y el resto del gabinete está, digamos, sabe que el presidente está detrás, todo se simplifica, ¿no? Pero diría que el componente político es muy, muy importante.
Ujú. Ahora, la caída de la recaudación que estamos viendo en estos últimos 8 meses en términos reales parece poner un signo de interrogación respecto de cómo sigue este ancla fiscal, si puede sostenerla el gobierno, haciendo obviamente mucho más importante la necesidad de que la economía vuelva a acelerar el ritmo de crecimiento. ¿Ves espacio para que eso ocurra en este 2026 mismo? Yo creo que la caída en la recaudación que estamos viendo, primero, los 1 de marzo muestran cierta moderación y los impuestos vinculados al nivel de actividad ya tienen un mejor desempeño que lo que habían tenido en los meses anteriores. Entonces, creo que buena parte de la caída se explica por el shock de la segunda mitad del año pasado, donde el gobierno aplicó una dosis radioactiva de tasas de interés reales altísimas para evitar que el tipo de cambio se vaya y que eso generó una disrupción muy grande en el nivel de actividad que recién ahora está empezando a quedar atrás. Cuando uno mira, por ejemplo, la incobrabilidad en las carteras de los bancos, en los préstamos a las familias, da la sensación de que eso hizo pico entre el cuarto trimestre del año pasado y el primer trimestre del 2026. Y que lentamente la normalización de las tasas de interés está permitiendo un respiro en términos de nivel de actividad. Entonces me da la sensación de que una parte importante de lo que pasó con la recaudación la estamos mirando con el espejo retrovisor, que para adelante vamos a ver números algo mejores. Ahora, sin duda que sostener el equilibrio financiero, medido como lo está midiendo el gobierno, ¿no? Porque si lo midiéramos de una manera más estándar, probablemente Argentina tendría algo de déficit después de intereses. Implica que hay variables endógenas que tienen que ajustar. Es decir, si cae la recaudación, de repente algo de obra pública que podría haberse reactivado no se reactiva, pero está claro que el gobierno ha elegido como variable exógena el equilibrio fiscal a una costa de o de reducir más impuestos o de reactivar la obra pública. No está claro, digamos, en el margen, digamos, el rendimiento de cada una de las opciones, bajar impuestos al comercio exterior, o hacer, aunque mínimamente, algo de mantenimiento en las rutas nacionales para bajar los accidentes, sea óptimo contra mantener exógenamente, ¿no? el equilibrio todos los meses. El equilibrio tiene que ser intertemporal, ¿no? Pero también me da la sensación de que como falta un ancla monetaria en el programa, el gobierno tiende a mostrar el ancla fiscal como la representativa de la vigencia del programa y en ese contexto, digamos, está claro que es una variable exógena y que endógenamente va a aumentar el nivel de obra, va a ajustar el nivel de obra pública o la estructura impositiva de la Argentina, ¿no? Y sí creo que faltan algunos retoques en la política monetaria cambiaria que acompañen lo bueno que se ha hecho en materia fiscal. ¿Cómo cuáles que tenías en la cabeza? Yo creo que falta claridad hoy a la política monetaria, ¿no? El gobierno dice que tiene una meta de agregados monetarios, pero no la hace pública. Entonces tenemos que confiar en la programación monetaria del Banco Central, porque el Banco Central lo que nos está diciendo es que ellos tienen una meta de agregados monetarios, pero que no es explícita y que no es pública. Entonces no hay manera de monitorear. Luego, está claro que el gobierno hace un targeting del tipo de cambio nominal como herramienta para domar la tasa de inflación, ¿no? Porque por un lado interviene comprando reservas, pero por otro lado, cuando hay movimientos o presiones para el otro lado en el tipo de cambio, de repente sale el Banco Central a venderle links a tasas por debajo de las tasas de los futuros que operan en el mercado de futuros. Ahora, esta política de targeting del tipo de cambio nominal no es explícita tampoco. Entonces, creo que el gobierno logra tener un tipo de cambio controlado en los niveles que quiere, pero se pierde los beneficios de el impacto que podría tener sobre las expectativas si comunicara mejor cuál es su target de tipo de cambio, porque las expectativas hoy no tienen una guía muy clara. De hecho,
Vamos, Argentina no tiene ninguna meta ni objetivo de inflación para el año. En el presupuesto teníamos incluido un 10% de inflación, que ha quedado muerto, digamos, más o menos la tasa de inflación del primer trimestre. Pero yo no digo que Argentina tenga que ir un esquema de metas de inflación, que sería prematuro en esta etapa, pero probablemente sí a que el gobierno tenga un objetivo indicativo de inflación que sirva para guiar las expectativas, las negociaciones salariales, y eso podría colaborar, ¿no? Y creo que también tener una tasa de interés de referencia del Banco Central le restaría volatilidad a la política crediticia de los bancos, que hoy tienen que sobreencajar recursos y cobrar spreads más altos por la volatilidad que tiene la política monetaria del Banco Central al no haber una tasa de interés de referencia. Ahora, la única meta indicativa que ha deslizado el gobierno respecto del sendero de desinflación es esta intención de que en algún momento del tercer trimestre del año la inflación mensual empiece con 0. Eso claramente está muy desalineado o desacoplado de las expectativas del mercado. Eso termina jugando un poco en contra por ser tan ambiciosa. Yo creo que igual es algo muy difuso, ¿no? Como eslogan funciona. Pensar que algún mes del tercer trimestre la inflación va a ser 0, algo, que me parece de difícil ocurrencia, la inflación minorista al menos, ¿no? Pero creo que sería más útil tener, qué sé yo, al menos una visión de qué espera el gobierno para la inflación del año, que sea creíble, no la del presupuesto. Por ejemplo, Turquía, que usa el tipo de cambio como herramienta antiinflacionaria. No tiene un esquema de meta de inflación. Los esquemas de metas de inflación se caracterizan por un tipo de cambio flotante sin restricciones, un esquema de comunicación, una tasa de interés exógena y los pasivos remunerados del Banco Central o los pasivos del Banco Central endógenos. Argentina, sin tener que adoptar ese esquema, que probablemente sería prematuro, podría tener un objetivo de inflación, que es distinto de tener un esquema de metas de inflación, ¿no? Y eso podría ayudar a la desinflación. Quería consultar por la cuestión de la actividad. Una de las críticas que se escuchan al programa económico es que de momento ha dejado algunos sectores ganadores, que son aquellos de capital intensivo, más localizados en el interior del país, y algunos sectores rezagados, más de mano de obra intensiva, más localizados en conurbanos. Ahora, la consulta es si es posible inducir desde el gobierno un crecimiento de la economía más homogéneo. Es una excelente pregunta, digamos. Cada vez que vamos a un programa de normalización, vemos un panorama parecido, ¿no? Pasó en el gobierno de Cambiemos, vuelve a pasar ahora. Cuando uno remueve la brecha, los controles de capitales, y empieza a remover el andamiaje de restricciones cuantitativas a las importaciones, bueno, hay sectores muy protegidos de baja productividad en la economía que sufren, y hay sectores, los más competitivos, donde se empiezan a alocar recursos y a donde empieza a fluir también la inversión directa externa, ¿no? Y hay un desfase temporal entre los empleos que se destruyen en las actividades trabajo intensivas en los grandes conurbanos y el empleo que se va a crear producto del desarrollo del agro, la energía, la minería, que si bien, digamos, en términos de empleos directos pueden no ser tantos, en términos de lo que genera para el resto de la economía es masivo. Primero porque genera un balance de pagos muy positivo, y segundo porque, digamos, para desarrollar los gasoductos, oleoductos, bueno, la industria manufacturera juega un rol muy importante. De hecho, algo de eso ya vemos. Entonces, mi sensación es que probablemente el gobierno se movió lento en todos los programas que tienen que ver con concesionar obra pública a manos privadas. Digamos, podríamos... Si hubiéramos tenido las licitaciones de los corredores viales mucho tiempo antes, la construcción podría estar moviéndose más fuerte ya desde más temprano. Creo que se debería haber hecho un esfuerzo para mantener un nivel de obra pública algo más elevado que el que hemos visto en estos 2 años, pero es difícil que la economía no sienta la aspereza de la normalización, digamos.
es clásico de las economías que empiezan a estar expuestas a la competencia internacional y a precios internacionales para asignar sus recursos, ver toda esta reasignación de factores que en el corto plazo genera fricciones, porque la destrucción de empleos no se produce al mismo ritmo o en las mismas zonas geográficas que la creación de empleos. Difícil de evitar. Hay cosas que se pueden hacer para mitigarlo, pero es difícil de evitar el proceso, ¿no? Y lo vimos, no sé, en la Unión Europea. Los países que se integraron a la Unión Europea, que tenían economías más cerradas, pasaron por un periodo de dificultades con el empleo. La España pre-Unión Europea tuvo varios años de dificultades con el empleo asociadas a la normalización en términos de competencia internacional de su economía. Te llevo ahora a más la parte de mercados. Sí. Uno de los principales factores de incertidumbre que aún sobrevuela es cómo hará el gobierno para afrontar sus compromisos de deuda ante la decisión, por ahora, de no salir a emitir en los mercados internacionales. ¿Crees que eventualmente el gobierno no va a tener más remedio que acudir a Wall Street, dado los vencimientos? Bueno, lo que está haciendo el gobierno hoy es acumular o comprar reservas en el mercado, y luego el Tesoro, con las sobresuscripciones que tiene en el mercado de deuda doméstica, genera los pesos para comprarle al Banco Central, los dólares al Banco Central para hacer frente a los compromisos externos. Entonces tenemos por un lado un Banco Central que compra pero no acumula. Para acumular reservas, me parece que hay que dar el siguiente paso, que es lograr que el gobierno nacional acceda a los mercados internacionales, ¿no? Yo lo vería como un factor positivo que actuaría como un catalizador para una baja del riesgo país, y creo que eventualmente el gobierno lo va a hacer cuando vea la ventana apropiada. ¿Y crees que del otro lado, del lado de los mercados, hay apetito por tomar deuda argentina en los niveles que el gobierno necesita para refinanciar esos próximos vencimientos que se vienen? Bueno, Ecuador hizo una operación de deuda en niveles de riesgo soberano más altos que los que ha tenido Argentina en algunos momentos de este año. Y hay países que también acceden al mercado a tasas parecidas a las de Argentina. Por ejemplo, Angola ha estado saliendo al mercado este año a tasas parecidas a las de Argentina hoy. Y yo creo que es un reaseguro para los inversores pensar que Argentina no solo cuenta con el mecanismo de que el Tesoro con pesos le compra dólares al Banco Central o dinero de multilaterales y bilaterales, sino que se abre una tercera fuente, que es el mercado internacional. Eso creo que actúa como un catalizador para una baja del riesgo soberano. Ahora, el racional detrás de esta decisión, ¿lo ves como puramente fiscal? Digo, el hecho de salir a emitir en Wall Street hoy te implicaría salir a emitir una tasa que podría llegar a generar ciertos interrogantes sobre el peso después de los intereses en el superávit. Es que es evidente que no es sostenible que la Argentina se endeude para siempre a 9 3/4 o a 9,5. Pero, si uno hace una emisión puntual que actúa como un catalizador para permitir que el riesgo soberano baje, me parece que es razonable. Por supuesto, no puede ser la tasa a la que Argentina coloca deuda en el mercado de manera permanente, pero sí transitoria, entendiéndolo como parte de un proceso hacia la normalización, ¿no? Argentina hoy tiene un deuda PIB, cuando miramos la deuda neta, por debajo de 45 puntos del producto, y algo parecido a equilibrio financiero en las cuentas públicas. Si lo medimos de una manera más estándar, de repente un déficit de un punto y medio. Bueno, hay pocos países que tengan esos números. Evidentemente Argentina tiene también metido mucho riesgo político, pero en el mediano plazo, si Argentina logra bajar el riesgo político que todavía sobrevuela a los activos argentinos, vamos a poder colocar deuda en niveles mucho más bajos, más parecidos a los de países como, República Dominicana o Costa Rica. Entonces, ahora, en ese camino, no tiene nada de malo hacer alguna colocación convalidando tasas más altas. Ahora, en los próximos días se va a estar celebrando en Washington las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Y son reuniones que llegan en medio de una aparente demora en la aprobación de la segunda revisión del programa que se firmó en abril del año pasado, lo que destrabaría el desembolso de unos 1.000 millones de dólares. ¿Descontás que no va a haber problema con la aprobación de esta revisión y que el fondo va a girar estos dólares a pesar de que el año pasado el gobierno no cumplió con la meta de acumulación de reservas? Sí, no va a haber ningún problema. Ocurre también que estamos en un momento en donde ni para el fondo ni para la Argentina hay ninguna urgencia por terminar esta revisión. Son 1.000 millones de dólares nada más, en un momento en que, bueno, la Argentina está bastante estabilizada y, digamos, por supuesto, 1.000 millones más es mejor que no tener esos 1.000 millones, pero no cambia sustantivamente el programa financiero de la Argentina. O sea, más tiempo para ambas partes para terminar de afinar un programa que le sirva a ambos y que, bueno, tenga probabilidades bajas de ser revisado o tener que ser modificado para adelante. Entonces, lo veo en un contexto en el cual, digamos, este desembolso, afortunadamente, no es vital para la Argentina. Y según tu experiencia de haber estado de ese lado del mostrador, estas reuniones con el fondo que puede llegar a haber entre Milei y Georgieva, Caputo y Georgieva, ¿tienden a ser más protocolares? ¿Se llega que ya con todo medio cocinado o puede haber definiciones ahí importantes en estos días en Washington? Bueno, ahora hay un evento formal que son los Spring Meetings, las reuniones de primavera, donde Caputo y Bausili van en sus roles formales a Washington a participar de las reuniones, Caputo como gobernador ante el fondo. Pero son días en los que se aprovecha para seguir conversando, entendiendo que también hoy uno conversa acerca del programa de manera permanente a través del teléfono, ¿no? Así que, digamos, yo de estas reuniones creo que lo más importante es la comunicación que puede hacer la Argentina con los inversores, porque es el momento en el cual todo el mundo inversor de mercados emergentes se reúne por 3 días en Washington a auscultar la cara del ministro y del Banco Central, a ver cómo ven las cosas para adelante y digamos, de la convicción que puedan transmitir Caputo Bausili estos días en Washington con los inversores. Bueno, es importante para seguir avanzando en la posibilidad de que la Argentina tenga un diálogo más fluido con Wall Street y eventualmente acceso a los mercados, ¿no? Y una de las expectativas que se creó especialmente en este último tiempo tiene que ver con de dónde van a salir los dólares, cuál es este financiamiento alternativo que el gobierno dice tener identificado para cumplir con los próximos compromisos de deuda. Quería preguntarte cuál es tu expectativa al respecto, si esperás que venga por el lado de las privatizaciones, si puede haber algún tipo de préstamo bilateral, préstamo puente, como para poder hacer frente a los próximos compromisos. Mi expectativa es baja al respecto. Mi experiencia es que hoy préstamos bilaterales al Tesoro de mediano o largo plazo son muy difíciles de tener. Eso existió durante mucho tiempo, China fue un gran prestamista a tesoros de todo el mundo emergente durante muchos años, pero digamos, hubo tal desmanejo de fondos que eso se terminó hace mucho tiempo. Y Estados Unidos adoptó una política donde en general su apoyo a las economías que quiere apoyar se canaliza especialmente a través del Fondo Monetario Internacional, ¿no? La asistencia que le dio el fondo Estados Unidos a la Argentina durante las elecciones de medio término del año pasado es algo excepcional y, como vimos, de muy corto plazo, porque Argentina devolvió esos fondos apenas pasadas las elecciones. Entonces me da la sensación de que no es fácil, inclusive para Estados Unidos, apoyar a un país que quiere apoyar a través del Exchange Stabilization Fund, que esos fondos son de muy corto plazo ilimitados, ¿no? Entonces fue un apoyo muy político, pero que fondos de mediano y largo plazo de bilaterales hoy son difíciles de obtener. Entonces mi expectativa ahí es baja. La última consulta que te quería hacer es ¿cuáles son hoy los desafíos que estás mirando y que te preocupan o te ocupan cuando pensás en la Argentina de 2026-2027 en materia económica? Yo creo que Argentina está
siguiendo un norte correcto con su política económica. Cada economista después tiene su librito y en materia monetaria cambiaria seguro que todos tenemos alguna diferencia en materia de implementación de políticas, pero básicamente mi visión es que un programa de este tipo aplicado durante muchos años es lo que corresponde y lo que al final de cuentas termina generando una economía capaz de crecer, generar prosperidad, bajar la pobreza, aumentar la productividad, la tasa de inversión, etc. En el camino tenemos un evento político que son las elecciones del año que viene, donde en mi opinión van a volver a enfrentarse dos modelos. Uno pro inserción internacional, pro capitalista y pro cuidado de las cuentas públicas, y otro más de retorno a economía cerrada, con menos cuidado fiscal, probablemente con alguna amenaza de reestructuración de la deuda y control de capitales, y que hasta que eso no se supere es difícil que Argentina pueda ver una reducción muy fuerte del riesgo soberano y un aumento sostenido de la inversión, ¿no? Creo que hay mucha inversión esperando a que la Argentina ratifique que los grandes trazos de la política económica no se van a modificar, ¿no? Uh-huh. Que vamos a seguir siendo una economía abierta, con cuentas fiscales en orden y con respeto a las reglas de juego, ¿no? Uh-huh. Ahora, la incertidumbre política de 2027 puede llegar a ser un evento disruptivo como fue en 2025 la elección en términos de una dolarización del 50% del M2, como suele mencionar el equipo económico. Va a depender de en qué condiciones llegue el oficialismo a la primera mitad del año que viene. O sea, si el oficialismo llega en condiciones competitivas a la elección, digamos, las chances de que tengamos una disrupción en los mercados el año que viene van a ser más bajas. Y también en cómo se arma la oposición, porque si yo tal vez me equivoco y tenemos una oposición más moderada, pero no es lo que se ve a priori hoy, ¿no? ¿Y qué amortiguador podría ir armando el gobierno, el equipo económico, para frenarlo? Digo, ahora está, por ejemplo, comprando mucho más reserva de lo que estuvo comprando en la previa electoral de 2025. El único buffer que podría armar el gobierno es tener un nivel tal de reservas que el gobierno no se ponga nervioso aún con una oposición más agresiva, porque entendería que con ese nivel de reservas ni siquiera la oposición dejaría de honrar sus compromisos. Mi sensación es que no vamos a llegar con un nivel de reservas tal que nos blinde de alguna incertidumbre política si el oficialismo llega débil o si la oposición está liderada por los sectores más duros del kirchnerismo. Esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, soy editor en Bloomberg Línea y me puedes seguir en X en @TommyCarrió. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá y nos reencontramos la próxima. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.